Entre diciembre de 2022 y junio de 2023, algo oscuro comenzó a ocurrir en una ciudad de Estados Unidos. Hombres aparecían sin vida en habitaciones cerradas, sin signos de malos tratos, pero con rastros de una sustancia letal en sus cuerpos. Al principio, la policía pensó que se trataba de simples sobredosis accidentales. Sin embargo, los patrones se repetían. Fue entonces cuando una pista anónima reveló el rastro de una mujer aparentemente invisible. Una mujer que trabajaba vendiendo su cuerpo y que durante meses burló a las autoridades. Su nombre, Rebecca Auburn, de 33 años. Ella se declaró inocente. Pero la gran pregunta sigue abierta. ¿Cuántas víctimas más podrían estar ocultas en el silencio de las habitaciones de hotel de la ciudad? El caso de Rebecca Auburn. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Levi y el día de hoy te traigo otro caso más. La historia que le contaremos el día de hoy es la de Rebecca Auburn, una mujer que nació el 18 de octubre de 1990 en Columbus, la capital de Ohio, en Estados Unidos, y creció en un entorno familiar bastante complicado, siendo la hija única de Ronald Auburn y Sherry Waters. Con respecto al padre de la chica, se sabe que falleció en 2015, pero antes de esto, se mantuvo ausente de la vida de Rebecca, motivo por el cual fue criada por su madre y por familiares cercanos. Rebecca creció en diferentes barrios con altos índices de pobreza, indigencia y criminalidad. Como era de esperarse, toda esta situación repercutió y tuvo un significativo impacto nocivo en la personalidad y el comportamiento de esta chica, por lo que desde temprana edad mostró signos de retraimiento, con dificultades para establecer vínculos estables y una marcada desconfianza hacia las figuras de autoridad. En relación con su educación, se conoció que fue intermitente, ya que asistió a varias escuelas públicas y algunas fuentes sugieren que logró completar sus estudios de la secundaria, pero no fue a la universidad. Pese a esto, lo cierto es que finalmente a los 17 años, Rebecca comenzó a trabajar y a ganarse la vida en empleos informales. No obstante, durante este período de su juventud, la joven también se vio involucrada en el consumo de sustancias prohibidas, especialmente algunas altamente adictivas, siendo esto un evento que marcaría profundamente la posterior trayectoria de su vida. Pero a pesar de los desafíos mencionados, quienes la conocieron en la época de su juventud se refieren a ella como una persona inteligente, con capacidad de observación aguda y una increíble habilidad para adaptarse a distintos entornos sociales de una forma casi camaleónica. Sin embargo, y probablemente como consecuencia del consumo habitual de sustancias psicotrópicas, se conoció que Rebecca llegó a caracterizarse por tener una personalidad y un comportamiento bastante particular, ya que oscilaba entre la vulnerabilidad y ciertas actitudes manipuladoras, a la par que mentía, tenía reacciones imprudentes y agresivas. Así las cosas, Rebecca, siendo muy joven, conoció a un chico con el cual se casó y se convirtió en madre de un varón, y luego de una niña a quien llamó Christine. Pero lamentablemente, falleció en el año 2016 cuando apenas tenía 18 días de nacida, situación que, según registros médicos y testimonios posteriores, marcó profundamente a Rebecca. Con respecto a su primer hijo,
se conoció que presuntamente permanecía bajo la custodia y el cuidado de familiares, debido a que la chica no era capaz de cuidarlo. Y es que luego de la pérdida de su bebé, aunado a la situación económica precaria que atravesaba y finalmente a su dependencia a los estupefacientes, la mujer tomó la decisión de involucrarse en el trabajo sexual en el año 2018, como medio de sustento. Todo esto mientras aún estaba casada. Entonces, durante varios años, Rebecca se dedicó a ofrecer sus servicios en zonas específicas de su ciudad natal, especialmente en hoteles de paso, así como en apartamentos que alquilaban sus clientes por un lapso de pocas horas, donde mantenía encuentros íntimos con ellos a cambio de dinero o sustancias. Así las cosas, resultó que en diciembre del 2022 comenzaron a registrarse en Columbus una serie de acontecimientos que incluyeron muertes por sobredosis, las cuales, en un principio, no parecían estar conectadas, y las víctimas eran hombres de entre 30 y 50 años, encontrados sin vida en habitaciones de hoteles o apartamentos, con rastros de un estupefaciente llamado fentanilo en sus sistemas. Dentro de ellos, figuraba un chico que fue hallado inconsciente tras un encuentro sexual con una mujer, el 13 de diciembre de 2022, y aunque sobrevivió, presentó signos claros de intoxicación por opioides, convirtiéndose luego en una persona clave para lo que se descubriría poco después. Llegado el 15 de enero de 2023, Joseph Crumpler, de 30 años, fue encontrado sin vida en un hotel del noreste de la misma ciudad. Y tras realizarse los exámenes forenses pertinentes, el informe de los expertos reveló una sobredosis de fentanilo. No obstante, lo que llamó poderosamente la atención de los investigadores fue la presencia de una pipa de crack adulterada con una sustancia blanca no identificada en el lugar donde se encontró el cuerpo. Asimismo, en abril del mismo año, se registraron 2 nuevas muertes en circunstancias similares. Y es que el 1 del mes se encontró el cuerpo de Robert Snook, de 54 años, también en la habitación de un hotel, y su deceso fue declarado por las autoridades como muerte por sobredosis accidental. El segundo, Wayne Akin, de 64 años, era un trabajador postal reconocido como un buen hombre, que había caído en el consumo de estupefacientes poco antes por circunstancias personales, y fue hallado el 17 de abril en su propia casa, paradójicamente, el día de su cumpleaños. Pero en este caso particular, su hija Christine Crockett notó la ausencia del teléfono y la billetera de su padre, lo que llamó poderosamente la atención, y de inmediato pensó que había sido víctima de un robo. En ese sentido, informó de sus sospechas a las autoridades locales a través de una llamada telefónica, pero la persona que le respondió describió el deceso de su padre como no sospechosa y le indicó que solo podía reportar la desaparición de los objetos. A pesar de esto, Christine continuaba con sus dudas, por lo que acudió a la policía para denunciar el hecho. Sin embargo, inicialmente la investigación fue lenta, pues le indicaron que debía esperar los resultados de la prueba de toxicología realizada al cuerpo de su padre, para luego de eso determinar si había algo que investigar, tal como ella lo afirmaba. Posteriormente, se concluyó que Wayne efectivamente habría fallecido a raíz de una sobredosis, y además que el hecho ocurrió días antes del hallazgo, específicamente el 13 de abril. Finalmente, el 17 de junio se reportó la 4ª muerte confirmada, también por sobredosis, en un apartamento alquilado por horas, y se trató de Guy Renda Jr., un hombre de 42 años. Así las cosas, la policía local, en colaboración con la Oficina de Investigación Criminal del Estado, comenzó a notar algo bien peculiar. Y es que resultó que a través de las pesquisas, concluyeron que definitivamente había un patrón en todos los fallecimientos, dado que los 4 hombres habían concertado encuentros sexuales a través de redes informales. Y en todos los casos se encontraron rastros de fentanilo mezclado con otras sustancias ilícitas. Pero además de esto, de pronto ocurrió algo que les dio un giro inesperado a los casos, cuando en julio de 2023 las autoridades recibieron una denuncia anónima en la que se mencionó a una mujer que ofrecía servicios sexuales,
y que tras los encuentros robaba a sus clientes. Pero lo cumbre fue que en dicha denuncia, la persona del otro lado del teléfono proporcionó datos puntuales que incluían una descripción física con rasgos que coincidían perfectamente con los de Rebecca. A raíz de esto, los investigadores comenzaron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas tanto en los hoteles como en los apartamentos donde ocurrieron los decesos, y en al menos 3 de los 4 casos lograron identificar a esta mujer entrando y tiempo después saliendo de los lugares, justo poco antes de que las víctimas fueran halladas. Aunado a esto, como parte de la indagación, las autoridades rastrearon tanto los movimientos bancarios como los registros de teléfonos celulares de los hombres fallecidos, y en todos los casos mostraban actividad de sus tarjetas después de ser hallados sin vida, en zonas cercanas a la residencia de Rebecca. Como resultado, la mujer, quien hasta entonces, según los registros policiales, no tenía antecedentes penales, fue detenida en septiembre de 2023 por cargos relacionados con sustancias y robo agravado, vinculados a la muerte de Joseph Crumpler. Entonces, durante los interrogatorios, Rebecca admitió haber mezclado estupefacientes en la pipa del hombre, aunque alegó que no tenía intención de terminar con su vida, al mismo tiempo que reconoció que estaba consciente de que sufría una sobredosis. Sin embargo, no le dio importancia. Aseguró, además, que luego de ese evento decidió tomar el vehículo y las tarjetas bancarias de Joseph, no ofrecerle ayuda y abandonarlo a su suerte, confesión que, sumada a las pruebas forenses y los testimonios, permitió a las autoridades imputarle cargos más graves a Rebecca, relacionados con los 4 casos. Ante esto, el fiscal general del estado declaró públicamente que la mujer cumplía con todos los criterios de una criminal en serie, al estar vinculada con al menos 4 decesos, al tiempo que aseguró nunca haber visto un caso similar durante su carrera. This is obviously a very serious crime. She's presumed innocent until she's convicted by a jury of her peers. But the fact pattern is just very difficult. I've never seen anything like this in my career. Además, el hombre agregó un comentario que no fue tomado con agrado por los familiares de los fallecidos, motivado a que consideraron que no los tuvo en cuenta y en cambio los avergonzó, al afirmar, en sus palabras, que no pagaran por sexo en Ohio, ya que era algo que podría costarles la vida. En una declaración posterior, el fiscal dijo que los familiares de los 4 hombres eran sobrevivientes del crimen, a la par que les expresó sus condolencias y aseguró que no los quiso irrespetar, ya que no se refería a ellos. Siguió explicando que su mensaje estaba dirigido a la gran cantidad de hombres que paga por intimidad a diario, a los que son cómplices de la trata de personas, y que a su vez actúan de forma peligrosa, agregando que, según su opinión, no existe una forma sensata de referirse a las cosas malas, así que es conveniente hablar claramente de ellas. Ahora bien, con respecto a Rebecca, quedó detenida hasta que el 25 de octubre de 2023, un gran jurado del condado emitió una acusación formal en su contra con múltiples cargos, incluyendo 4 de homicidio involuntario, 5 de robo agravado, 5 de agresión criminal, 5 de corromper a otro con drogas, un cargo de manipulación de pruebas y 4 por tráfico de drogas. Luego de escuchar la lectura de todas las imputaciones, considerados delitos graves en el estado de Ohio, Rebecca, de 33 años, con una actitud fría, se declaró no culpable. En tanto, su abogado defensor intentó argumentar que ella actuó bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y que no tenía intención de acabar con la vida de nadie. También pretendió presentar a Rebecca como una mujer rota, víctima de su entorno y de una vida marcada por la pérdida de su pequeña de 18 días de nacida, así como por la adicción. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas contundentes, grabaciones, testimonios, análisis toxicológicos, ADN y registros bancarios que mostraban un patrón claro de conducta, y no conforme con esto, se reveló que Rebecca había utilizado identidades falsas en algunos encuentros, lo que complicó aún más su situación legal. Al mismo tiempo, los abogados insistieron en que la mujer actuó con premeditación,
utilizando el sexo como señuelo para narcotizar a sus víctimas, y luego robarlas sin ningún tipo de escrúpulos o consideración por sus vidas. Finalizada la audiencia, la mujer fue devuelta a la prisión estatal de máxima seguridad, donde permanece recluida. En tanto, las autoridades continuaron investigando la posibilidad de que pudiera haber más víctimas, ya que se sospechaba que el número podría superar la decena. Por su parte, Christine, quien fue clave en la denuncia y búsqueda de justicia para su padre, insistiendo en que la policía debía actuar tras notar irregularidades en la investigación inicial, contó en una entrevista a los medios, luego de esta audiencia de imputación de cargos, algo que no había hecho público. Resulta que, según afirmó, en mayo de 2023, una mujer que contactó a su familia a través de las redes sociales comenzó a comunicarse con ellos asegurando que conocía tanto a su padre como a Rebecca, y también que tenía información acerca del deceso del hombre. Pero Christine se negó a proporcionar más detalles sobre la conversación, alegando que no quería poner en peligro el caso penal contra Rebecca, aunque aclaró que en ese momento trató de proporcionar información a la policía. Finalizó ese tema agregando que la mujer le escribió algo que quedó en su cabeza, ya que le aseguró que había pocas personas como su padre, ya que él las invitaba a su casa, les ofrecía un trato como ningún otro, y lo único que quería a cambio era alguien con quien conversar y relajarse. Christine continuó relatando que no fue hasta julio o agosto, semanas después del fallecimiento de otra presunta víctima, cuando un detective de la policía local la contactó brevemente para notificarle que el caso de su padre ya formaba parte de una investigación activa. Aunado a esto, el agente se disculpó por la falta de urgencia inicial del departamento al abordar el caso de Wayne como una muerte sospechosa, a lo que la mujer se mostró muy emotiva por lo comprensivo de este hombre y le agradeció. Finalmente, la chica aseguró haberse sentido aliviada al enterarse del arresto de Rebecca, al ver por fin sus sospechas confirmadas y también por corroborar que su padre no se había quitado la vida por voluntad propia. Así las cosas, más adelante se conoció que la jueza a cargo del caso ordenó en julio del 2024 que a Rebecca se le realizara una evaluación forense de competencia mental a petición de la defensa, según consta un expediente judicial. A raíz de dicho estudio, en febrero de 2025, la magistrada dictaminó que la mujer de 34 años se encontraba mentalmente apta para enfrentar un juicio por el delito cometido contra 4 hombres, con los que supuestamente se reunió para tener relaciones sexuales con la intención de robarles. Además, aseguró que Rebecca comprendía la naturaleza y el objetivo de los procedimientos y estaba capacitada para ayudar en su defensa sin ningún inconveniente. Así que el caso podía seguir adelante sin que nada lo detuviera o impidiera su avance. Sin embargo, las audiencias han sido canceladas y reprogramadas en varias oportunidades, y se conoció que la última estaba prevista para llevarse a cabo en abril del 2024, aunque también fue cambiada para el 20 de mayo de 2025. Según trascendió, esto fue motivado a procedimientos administrativos que requirieron más tiempo para que ambas partes pudieran preparar adecuadamente sus casos. La selección del jurado y el juicio están previstos prolongarse varias semanas, dada la cantidad de evidencias y testimonios, y aunque el caso sigue con alta cobertura mediática y generó debates sobre la problemática del fentanilo y la seguridad en servicios sexuales, hasta el momento en el que estamos grabando este video, no se habían reportado acuerdos, cambios significativos en la estrategia procesal, negociación de penas, ni se conocía si se había fijado una fecha para el juicio. Aún así, la Fiscalía del Condado mantiene su intención de buscar la máxima pena permitida para Rebecca, basándose en evidencia forense y testimonial que indica un patrón claro y premeditado en los crímenes cometidos, y si es declarada culpable de todos los cargos, se enfrentaría a décadas de prisión. Mientras tanto, la mujer permanece bajo custodia en la cárcel del condado, esperando la fecha del juicio, a la par que las familias de las víctimas, las cuales están devastadas por las pérdidas, han solicitado justicia para evitar que más vidas se pierdan por el modus operandi de Rebecca. Este caso ha dejado una profunda huella en Ohio, no solo por la naturaleza de los crímenes, sino por el perfil de la autora, una mujer que, lejos de los estereotipos del asesino serial masculino,
utilizó la vulnerabilidad de sus víctimas para ejecutar un patrón letal. A raíz de lo ocurrido, las autoridades lanzaron campañas de concientización sobre los riesgos del consumo de drogas y el trabajo sexual informal, con el lema "No pagues por sexo en Ohio, arruina vidas y podría costarte la tuya". Esta historia también abrió debates sobre la salud mental y el sistema judicial y generó una serie de preguntas entre las que cuentan: ¿podría haberse evitado todo si Rebecca hubiera recibido atención adecuada tras la muerte de su hija? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en la prevención de estos escenarios? Las respuestas siguen abiertas, pero lo que queda claro es que detrás de cada crimen hay una historia compleja y detrás de cada víctima, una vida que merece ser recordada con dignidad. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.